La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Quiero, hacerle caer en cuenta de algo muy bueno que está pasando en su vida. Y le doy gracias a Dios por eso. Y es el hecho de que usted está adquiriendo la capacidad, cada día usted adquiere la capacidad de reconocer verdaderamente y sin engaño el estado de su vida. No solamente con estos estudios de los domingos, sino con los estudios de martes, miércoles y jueves. Estamos adquiriendo la capacidad de no ser engañados por el alma, porque el alma nos engaña, nos quiere engañar. El alma nos quiere confundir. El alma quiere hacerte creer que estás muy bien, que no tienes errores. Recuerda que el alma, todo lo que te traiga satisfacción, lo percibe como justo. Pero todo lo que te incomode, y quiero decirte que estás en un proceso de perfeccionamiento. ¿Sí o no? Y en ese proceso de perfeccionamiento la lima duele, la lija estorba, fastidia, pero el alma te quiere hacer creer que todo lo que te incomode es injusto. No. Pero cuando vamos adquiriendo el reconocimiento, la capacidad de reconocer que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, entonces decimos, sí Señor, gracias. Alguien me dijo algo, no me gustó como me lo dijo, pero yo entiendo que esa es parte del perfeccionamiento de Dios y entonces voy a su presencia y le digo, Señor, mire, usted me mandó a decir, yo quiero corregirme, quiero cambiar. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿No? ¿O sí? Permítame hacerle caer en cuenta de una cosa. En otro tiempo, la iglesia pensaba que ser cristiano era comprar una Biblia, ir a una congregación, aprenderse unas palabras, aleluya, gloria a Dios, sangre de Cristo, unos coros y ya, pare de contar. Salían de la iglesia ellos a vivir una vida común y corriente, en ira en su casa, en pleitos y en contiendas con su esposo o esposa, en conflictos con el vecino, en rebeldía con la autoridad, con el jefe, con el patrón. Y ellos no tenían, como cristianos, no tenían la capacidad de reconocer que esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es una religión, es un cambio de conducta, un cambio de vida, un cambio desde lo más profundo de nuestro ser, que se refleja en todo lo que usted hace, dice, piensa. Amén. Y hoy estamos reconociendo eso. Hoy podemos decir que a nosotros no nos pasa lo que le pasaba al salmista David, que preguntó en el Salmo 19, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Él dice que no era capaz, porque él no tenía lo que nosotros tenemos, él no tenía al que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y cuando la Biblia pregunta quién podrá reconocer sus propios errores, nosotros levantamos la mano y decimos, yo lo puedo reconocer, ¿sí o no? Y tengo la capacidad de corregirlos. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, qué importante es saber, mi hermano, mi hermana, que nosotros estamos creciendo en la capacidad de reconocer quiénes somos nosotros, quién es Dios, porque tampoco se conocía quién era Dios, ¿no? Sencillamente voy a la iglesia y me da miedo Dios, pero creo que entre más me meto con Dios, el diablo tiene poder para venir y zamarrearme, y entonces yo no sé ni qué es pensar. Yo no sé si es que el diablo es más poderoso que Dios o Dios, pero con la boca decíamos, Dios es el Todopoderoso, pero nos asustaba entrar en ayuno porque nos daba miedo que el diablo se levantaba y nos hacía cosas. Había un revoltijo en la mente del cristiano hace décadas
que ya no. Ahora sabemos que si hemos nacido de Dios y no practicamos el pecado, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Primera carta de Juan 5:18 dice eso. Si hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado, aquel que fue engendrado por Dios, o sea, el Señor Jesucristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar. En esa convicción, cada día vamos adelante sabiendo que lo que necesitamos es obediencia. ¿Para qué la obediencia? ¿Para qué? Si estamos en la gracia, ¿para qué obediencia? Sencillo, yo se lo explico. Nosotros recibimos un reino y unos derechos legales, gratuitos, que podemos disfrutar. El reino de los cielos y el derecho a ser salvos, a ser sanos, a ser libres, a ser prosperados y bendecidos. ¿Y sabe qué? Usted y yo los vamos a conservar y los vamos a poder disfrutar siempre a través de ser obedientes a lo que el Señor Jesús nos dice. Eso le pasó a Adán. Adán recibió un reino y unos derechos gratuitos, pero en la primera tentación que le hizo el diablo, sencillamente cayó. Usted y yo no. Usted y yo somos obedientes para conservar los derechos gratuitos, pero que podemos disfrutar que el Señor Jesucristo nos dio. Amén. Ese es el propósito y esa es la bendición. Ahora continuemos estudiando primera carta de Pedro, capítulo número 1. Primera carta de Pedro, capítulo número 1. Estamos leyendo, vamos a leer desde el versículo número 18 hasta el 22, porque ya estudiamos hasta el 21 la semana pasada. Entonces léalo conmigo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en los hombres. ¿Sí o no? Ahora el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Estudiemos ese versículo 22. Dice la palabra, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, habiendo purificado vuestras almas. Quiero recordarle que esta versión fue escrita en el español de España, no en el español colombiano. Entonces, si nosotros colocáramos unas palabras para Colombia en esas primeras frases de este versículo, diría más o menos así: habiéndonos perdonado todos nuestros pecados. Otra vez, habiendo perdonado todos nuestros pecados. Eso es lo que dice allí. Dice, habiendo purificado nuestras almas, vuestras almas. Significa que el Señor nos perdonó a usted y a mí todos nuestros pecados. Amén. Y dice que nos fueron perdonados por la obediencia, y cuando nosotros vamos al griego dice, por la obediencia a la verdad de Jesús, lo que quiere decir por la obediencia al verdadero evangelio. Y de pronto usted dice, sí, claro, normal. No, espérese. En todas las iglesias creen tener la verdad. Oiga, y todos los cristianos creen que están recibiendo la verdad, pero no es así. La Biblia dice que hay una condición para que los pecados sean perdonados en la vida del cristiano. Dice, habiendo purificado vuestras almas, o sea, habiendo perdonado todos nuestros pecados, por el hecho de ser obedientes al verdadero evangelio de Jesús.
El Señor perdona nuestros pecados si somos obedientes al verdadero evangelio de Jesús. Y quiero explicarle esto del verdadero evangelio de Jesús. Escúcheme, por favor. La situación es esta, que hace muchas décadas nuestros predicadores en las iglesias cristianas eran tomados de cualquier lugar, con cualquier nivel educativo y en cualquier situación. Sí, porque se convertían de verdad al Señor y se les veía ese fuego, esa luz del Señor allí. Pero resulta que esas personas, estoy hablando de los ministros, por una parte ignorando ciertos significados de ciertas palabras en la Biblia, por un lado, y por otro con un alma dañada, con unas emociones dañadas, con falta de sanidad interior, entonces predicaban no exactamente la verdad de Dios y ponían a la iglesia a creer no exactamente la verdad de Dios. Y por favor, permítame seguir explicándole esto, porque nosotros hemos creído que todo lo que se nos predica, bueno, ya usted no lo cree así, pero en otro tiempo se creía que un pastor no se equivocaba y que un pastor no podía interpretar mal la Biblia porque tenía el Espíritu Santo. Usted lo tiene también. Hola. Pero resulta que no era así. Y nosotros recibimos muchos mandamientos que no eran la verdad de Dios. Recibimos muchos. En otro tiempo. Ya no. Entonces, si la condición para el perdón de todos nuestros pecados es la obediencia a la verdad del Evangelio, y de pronto alguien, me voy a trasladar por allá a un lugar de Colombia, en una época pasada, con un ministro sin identificación, y ese ministro, dañado en sus emociones, lastimado en su amor propio, tuvo una dificultad con su esposa, tiene una lucha con su esposa, porque su esposa tiene también como él un alto grado de amargura, lo resiste, lo cantaletea, no se le somete, ella dice que es injusto, etc. Y él llegó la hora de ir a predicar. Y entonces se pone frente al atrio, frente al púlpito, frente al atril, abre la Biblia y va allá a Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No lee más. Y centrado en ese versículo, empieza a decir: hoy estamos viendo un mover demoníaco, donde los espíritus inmundos están afectando a las mujeres, y todas se están volviendo rebeldes. Pero usted, hermanito, tiene que conservarse en el lugar que Dios le ha dado. Usted es cabeza del hogar. ¿Cuántos son cabeza del hogar? Y claro, todos los varones, con el orgullo tal vez, en igual circunstancia del ministro, dicen: amén, listo, hermano. Pues yo le quiero decir una cosa. Vamos a hacerle frente al diablo y esa rebeldía no la vamos a permitir. Y vamos a ser firmes y determinantes con nuestras esposas. A ese le olvidó que primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros también, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y ese día, esos hermanos de esa congregación salieron con un mandamiento que no es bíblico y que no es una verdad bíblica. No es una verdad del Evangelio. Salieron pensando que a esa mujer había que trancarle duro. Y que nada de miramiento, hermano, porque se le va a montar. Entonces, obedeciendo esa, que no es una verdad bíblica, no puede entrar en esto que dice Pedro: purificados vuestras almas por la obediencia a la verdad, perdonados nuestros pecados por estar viviendo y obedeciendo a la verdad del Evangelio, al verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba allí. Ese hombre se salió de esa verdad y empezó a vivir una
verdad de hombre que para Dios es mentira y abominación. Y le estoy diciendo una de los muchos mandamientos, uno de los muchos desvíos que tuvimos hace tiempo. Diga conmigo, ya no. Pero usted tiene que estar pendiente. Hermano, no me cansaré de decírselo. Mire bien si lo que yo le predico es de la Biblia o no. Si está de acuerdo a lo que está en la Biblia o no, tenga cuidado. Y no tome confianza porque yo voy a cumplir 4 años aquí, ni porque cumpliera 20 años aquí. No se confíe. Su garantía es obedecer la palabra, no un hombre. ¿Quién entiende eso? Así que esa persona salía ese día lleno de reclamos, contaminado por una verdad humana, salido de la verdad de Dios, y se iba a tratar a esa esposa como Dios dice que no la podemos tratar. ¿Qué pues? Muévase, a mí no me la venga a montar. Mire, desobediente, rebelde, hágale pues. Al otro día, entonces, le toca la predicación a la pastora. Y entonces ese día, la pastora, sacándose la espinita, entonces dice: hoy en día hay un demonio machista por ahí que nos quiere someter. Y toma un texto de la Biblia y le dice a las mujeres: empodérese, mujer, empodérese. No nos vamos a dejar. Y las mujeres se llenan de rebeldía. Oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo van a vivir bien un par de envenenados que no se les predicó la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino la verdad de un hombre y la verdad de una mujer? Le digo una cosa: el pecado de ellos dos no puede ser perdonado. Por eso es que puede estar yendo a una iglesia, hermano, que si usted no está obedeciendo a la verdad del Evangelio, sino a la verdad de un hombre, usted no ve su vida prosperar. No. Pastor, yo hice lo que usted me dijo, pero ahí hay una guerra terrible. Es el diablo, hermano, es el diablo. No se vaya a dejar vencer del diablo. No le vaya a dar el brazo a torcer, hermano. Y la mujer: pastora, pues yo hice lo que usted nos predicó ese día, pero ese hombre está más rebelde. Hermana, no ceda, hermana, porque Después, separaciones masivas. Y el mismo que les enseñó mal dice: el diablo, hermano, que usted quiere obedecer a Dios y el diablo lo ataca. Eso es mentira. Sí lo va a atacar, pero no le va a poder hacer nada si usted es obediente. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, mire esto, hermano, que a veces uno no alcanzaba a entenderlo. Dios me perdona mis pecados a causa de obedecer el verdadero evangelio. Y cuando yo obedezco el verdadero evangelio, le doy el trato a cada cual que Dios dice que le debo de dar. Aunque mi alma piense que no se lo merece, yo le doy el trato a cada uno que Dios dice que le debo de dar. Estoy obedeciendo a la verdad del evangelio y mi pecado me es limpiado. Se predicó mucha mentira y nosotros obedecimos mucha mentira, le repito, porque llegamos a pensar que un pastor no se podía equivocar. Hermano, tenga cuidado. Como seres humanos estamos expuestos a equivocarnos. Y yo no me pienso torcer, pero yo le digo: cerciórese bien, lea, mire si es verdad lo que yo le estoy diciendo, mire si concuerda lo que dice la Biblia con lo que yo le predico, porque su garantía es obedecer al Señor, no obedecer a un hombre. Su seguro de vida, hermano, para estar en el cielo es obedecer la palabra, no obedecer a un hombre. Y esto que le estoy diciendo yo se lo tengo que comprobar. Lo que le estoy diciendo es que a mí me garantiza que cada error que yo cometa va a ser perdonado y no va a ser acumulado como pecado vigente el hecho de que yo tenga una buena relación con los demás, que yo a mi esposa la trate como dice el Señor, no como mi alma piensa que se lo merece, no, sino como dice el Señor que la debo tratar. Que yo trate a las personas de la calle como a mí la palabra me dice, como Dios dice que debo tratar a esas personas de la calle. Si yo trato a cada uno de acuerdo a lo que dice el Señor, yo tengo comunión con Dios y con las personas. Y la Biblia dice
que si yo tengo comunión con las personas, es porque estoy obedeciendo al verdadero evangelio de mi Señor Jesucristo y la sangre de Cristo. Errores que siempre tenemos, el Señor me los va limpiando, me los va perdonando. No, muy bien que usted guarde silencio porque le tengo que demostrar eso. Primera carta de Juan, allí adelante, un poquitico, unas hojitas. Primera carta de Juan, capítulo número 1. La verdad del hombre son tinieblas, la verdad de Dios es luz. Jesucristo es luz, ¿sí o no? En Él no hay tinieblas. Entonces dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en la verdad, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, común unión, estamos haciendo lo correcto el uno y el otro. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire cómo concuerda Pedro con Juan. Pedro dice que Él nos perdonó todos nuestros pecados por la obediencia al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan está diciendo, oiga, si usted es capaz de darle a cada persona el trato, no que su alma cree que Él se merece, no, sino el trato que dice Dios que le debe de dar, usted va a tener comunión con todos, porque usted está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios y la sangre de Cristo va a estar activa en su vida para perdonarle cualquier error que cometa, cualquier pecado y no estoy hablando de los pecados que se maquinan, y no estoy hablando de los pecados voluntarios, que ese que se dice cristiano planea, no señor. Esos que nosotros por error cometemos muchas veces, sí señor, esos son los que ya no se van a amontonar, porque yo ya no estoy obedeciendo una palabra de hombre, ahora estoy obedeciendo la palabra, la verdad de Dios, y ya no se amontonan, van siendo perdonados. Uy, Señor, me equivoqué. Padre, yo dije eso y es mentira. Señor, yo no me fijé en la fecha y, Señor, perdóneme, ya está perdonado. Porque usted tiene una comunión. Oiga, le está dando el trato a los demás que Dios dice que le debe de dar. ¿Quién entiende eso? ¿Cuánto lo entiende? Vuelva allí a la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y déjeme decirle algo más sobre esto de la verdad. Hermano, hay unas herramientas que existen desde hace muchos años, donde usted puede cerciorarse si lo que está diciendo la Biblia es como se lo explicaron o no. Vea, yo le voy a decir algo. A mí me heredaron, un ministro murió, y a mí me heredaron una biblioteca que él tenía. Y ¿sabe una cosa? Libros sin destapar, libros nuevos, pero unas herramientas, hermano, para que nos demos cuenta qué es lo que dice la Biblia. No, perdóneme, no le estoy hablando de interpretaciones de otras personas, esos son los comentarios. Un comentario bíblico es la interpretación de alguien en el siglo pasado o antepasado o antes de eso, y yo no se lo recomiendo. Yo no le recomiendo que estudie comentarios bíblicos, porque ellos sencillamente están interpretando la Biblia como a ellos, como según el entendimiento que había en ese tiempo. No, el Señor nos da entendimiento a nosotros hoy. Hola, el Señor nos da entendimiento. Le estoy hablando de herramientas como la concordancia Strong. ¿Qué es la concordancia Strong? Coge cada palabra de la Biblia, la lleva al griego y le da el significado de la palabra en griego para que usted y yo sepamos qué intención tenía el escritor cuando escribió esa parte. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y eso sí es confiable. Así se llama, concordancia Strong. Entonces yo veo que esas herramientas existían, pero la gente no las usaba. Entonces, como no las usaba, sencillamente se predicaba de cualquier cosa que se le viniera a la cabeza. Sí, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando alguien no entiende lo que está leyendo y tiene el compromiso de explicarle a otro y no tiene madurez, lo que no se sabe se lo inventa. Entonces, eso lo digo con mucho respeto, pero es verdad. Hubo un predicador en algún lugar de Colombia que quiso explicarle a la iglesia una verdad,
que él pensaba que era una verdad de Dios y que no es verdad. Él quería enseñarle a la iglesia que el cristiano tenía que estar sometido siempre a la soledad, a la escasez, a las dificultades de todo tipo, a los problemas familiares, que ese era el precio de ser cristiano. Y a él le pareció bonito el nombre del pasar un desierto, y él escuchó a algún predicador: hermano, usted tiene que vivir el desierto para conocer a Dios, y bueno, etcétera, etcétera. Él dijo: yo voy a predicar del desierto, para explicarle a la gente que cristiano, buen cristiano, tiene que estar siempre en luchas. Eso es una mentira. Frente a la palabra de Dios, eso es una mentira. Que siempre tiene que tener luchas, que siempre tiene que tener problemas, que siempre tiene que estar sufriendo para poder ser buen cristiano. Y voy a hablar del desierto. Y buscó en la Biblia y no encontró, y entonces el día de la predicación abrió la Biblia, abrió un evangelio, y el Señor Jesús estaba diciendo en el comienzo de ese versículo: de cierto os digo. No leyó sino hasta ahí. Y le dijo a la iglesia: ¿se da cuenta que el desierto es muy importante? Eso fue cierto, hermano. Yo no estoy delante del Señor, le digo, eso fue cierto. Y eso es apenas una de muchas cosas, de muchas ocurrencias que muchos ministros tuvieron alguna vez. No que yo no las haya tenido, y no que no me acuerdo. No, y yo estoy consciente de que eso no se puede hacer. Pero entonces, escuche, hacer decir a la Biblia cosas que ella no quiere decir, eso es una mentira vergonzosa delante del Señor, y pone a la gente a obedecer una verdad de hombre que es abominable para Dios, y lo saca de ese derecho que usted y yo tenemos, de que la sangre de Cristo esté activa en nuestra vida, para que cada error que podamos cometer, Dios nos la pueda perdonar. ¿Está entendiendo eso? Busque una herramienta como esas. A mí me dicen: ¿cuántas? No, mire, con una sola tiene, la concordancia. Yo sé si me están predicando verdad, tomo esas palabras de ese versículo, las llevo a la concordancia, al griego, ¿qué significa? Voy de aquí a allá hasta que saco un resumen, sí o no. No, hermano. Entonces, para ampliarle esto, ¿no? La palabra malicia en nuestra cultura significa una palabra con doble sentido, ¿sí o no? Malicia en nuestra cultura es una palabra con doble sentido, como que alguien diga banano y alguien lo compare con el órgano genital de la mujer, así. Eso se entiende en nuestra cultura colombiana, latinoamericana, como malicia. Y yo escuché toda una predicación con Colosenses capítulo 3 del versículo 5 al 7, donde dice que renunciemos, que hoy renunciemos a toda malicia, entre otras cosas. Y hermano, deje las palabras de doble sentido, y yo me fui a la concordancia, y resulta que la palabra malicia significa de una raíz de maldad, mala disposición de ánimo contra algo o contra alguien, ni parecido a lo que me habían predicado. Entonces me di cuenta que la persona no se había informado muy bien del significado de esa palabra y predicó lo que quiso. Puede que haya sido ese día agradable y hasta edificante, pero me dijo una mentira, no me dijo la verdad. Y aprendí ese día que la malicia es la mala disposición de ánimo de aquel que no arregla sus asuntos a tiempo y empieza a cogerle pereza a su esposo o a su esposa. Ya cuando esa esposa ve que es la hora de que su marido llegue y dice: ay, qué pereza, ya viene el cansón ese. O él dice: uy, ya terminé la jornada, no, yo no me voy a ir para mi casa, no, qué pereza, a escuchar esa cantaletosa, yo me voy por donde mi mamá. Eso es malicia, mala disposición de ánimo, no quiero estar, veo venir el hermano y qué pereza con ese hermano, yo me voy por aquí. Eso es malicia, mala disposición de ánimo. Pero si se interpreta a la forma en que nosotros aprendimos, otra explicación. La religión católica dijo que humildad era pobreza, para poder sacarle la platica a los ricos. Usted tiene que ser humilde, o sea, pobre. ¿Y en serio? Sí. Y si usted nota, hermano, el cristiano se quedó con eso. No ha leído
que el significado de la palabra humilde es despojado de orgullo, óigame, sencillo de corazón, obediente a sus autoridades, sometido, humillado delante del Señor. Esa es la palabra humildad. Y todavía nosotros presentamos a la gente así: oiga, pastor, Dios lo bendiga, le traigo una persona que vive en un barrio muy humilde. Un barrio muy obediente al Señor. No, pobre. Pues dígale pobre, porque la Iglesia Católica fue la que cambió el significado de la palabra humildad para despojar a la gente de sus riquezas. Humilde. Así que tenga cuidado con las palabras, amén. Tenga cuidado con las palabras. En ellas está, óigame, la solución de si le predican bien o si le predican mal. Continuemos entonces. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cómo nos limpió el Señor de todo pecado? ¿Cómo nos perdonó de todo pecado? Por la obediencia a la verdad del Evangelio, al verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu que mora en ti y mora en mí. ¿Quién dice amén a eso? ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? Siga leyendo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí se va completando lo que le estoy diciendo. Pedro está diciendo: Dios te perdona todos tus pecados si obedeces al verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que te fue revelado por el Espíritu para que tengas buenas relaciones con todos, para que ames a todos. Y aquí tengo que decirle algo. La palabra amor, bueno, usted ya sabe. Déjeme, yo afianzo los principios para mí. La situación del amor no fingido, no, del amor hacia la iglesia, de una iglesia con amor, no se entendía, tampoco se entendía hace algunas décadas. Entonces vino a mí una hermanita y yo recordé que la había visto alguna vez, pero que no la había vuelto a ver. Eso fue allá en el valle. Entonces se me acercó y me dijo: pastor, Dios lo bendiga, ¿me recuerda? Le dije: sí señora. ¿Sabe que yo no volví? Le dije: sí, me di cuenta que no volvió. Pues yo le voy a decir la verdad, pastor, yo le voy a decir la verdad. Yo no volví porque aquí hay una falta de amor terrible, tremenda. Aquí hay una falta de amor impresionante. Entonces yo me fui, pues entiendo que es por la iglesia tan grande, pero yo me fui para una iglesia pequeña. Ay, pastor, usted viera, soy tan feliz allá. Porque desde que uno llega a la puerta, las personas que están en la puerta lo saludan, lo abrazan a uno, le preguntan cómo está. Y uno entra y la pastora lo está esperando ahí dentro de la puerta, y también la pastora te abraza, te pregunta cómo estás, cómo están tus hijos, si tienes hijos, si no los tienes. Y llega uno a sentarse al lugar y el hermano que está allí junto a donde uno se va a sentar se levanta y mucho gusto, hermanita, y el besito. Y, ay, pastor, eso es tan lindo. Qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque hasta no hace mucho tiempo la palabra amor era mal interpretada. La palabra amor se confundía con afecto, atracción, gusto, pasión. Entonces uno creía que para amar a otro le tenía que caer bien. Y no es así. Ustedes ya saben que la única interpretación que tiene la palabra amor es la firme determinación de hacerle el bien a los demás. No solamente deseárselo, sino hacerle, eso es. El resto son afectos. El amor no proviene del alma, el amor no es una emoción. El amor es un estado. ¿Tengo o no tengo amor? No es cuestión de sentir amor. La Biblia en el capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios no dice el que no siente amor, dice el que no tiene amor. Es un estado del espíritu, no del alma. No es una emoción del alma. Entonces, como siempre se pensó que amar era que me cayeras bien, que me atrajeras, que tus ojos me causaran algún impacto, y no es así. Entonces, no se había entendido que amor es el hacer el bien a todos. Usted está puesto en esta tierra para hacer el bien. No me escucharon todos. Usted está puesto en esta tierra para hacer el bien.
Entonces le sigo con la historia. Ella me dice, sí, pastor, allá hay mucho amor. Entonces yo le digo, y bueno, ¿qué te trajo por acá, mujer? Entonces ella me dice, pastor, es que yo necesito que me dé una consejería. Yo le hago una pregunta, ¿y tu pastor? ¿No fuiste a tu pastor para que te diera la consejería? Me dijo, sí, pero él está muy ocupado. He tratado de que esos 3 meses que hace que yo salí de aquí, yo he tratado de que él me atienda y él está muy ocupado, él no me atiende. Y le dijiste a tu pastora, sí, pero también quedó de darme consejería como 2 veces y no llegó y no ha podido, pastor. Entonces yo no sé si usted esté dispuesto a darme una consejería aunque yo ya no me congregue aquí. Yo le dije, con mucho gusto. Cuando la escuché, cuando la llevé a la Biblia y le di el consejo, entonces le dije, mujer, yo quiero hacerte caer en cuenta de algo. A ti te pueden estripar como una bolsa grande de leche. Te pueden dejar la mejilla oliendo a besos. Te pueden decir palabras muy lindas. Eso no es amor. Amor es procurarte el bien. Amor es atenderte, proveerte de lo que necesitas. Y eso fue lo que yo hice ahorita. Te escuché, te guié, te vas con una decisión tomada a ver cómo tu vida mejora. Eso es amor. No es el apretón de manos, el apretón, el beso. No te engañes. Cuando buscaste que tu pastor y tu pastora te hicieran el bien, no estuvieron. Me dices que están muy ocupados. ¿Cuántas almas tienen allí en la iglesia? No, como 40 o 50. La gente está confundida, hermano. Nunca jamás se vuelva a confundir. Cuando usted hable de amor, hable de hacer el bien. Hable de procurar el bien. Sí, hermano, eso, el beso y el abrazo, eso no es amor. El servicio, el servir, el procurar un bien, el proveer de lo que usted necesita, eso sí es amor. Entonces le voy a decir algo, póngale cuidado. La situación está en que Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Porque si hay amor en ti, si tienes amor, tú no le harás daño a nadie. Por ahí el Señor Jesús dice en un evangelio que toda la ley y los profetas se cumplen en amar a Dios y en amar al prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo no le hace ningún mal. ¿Está entendiendo eso? Entonces yo te quiero decir, basado en lo que estamos estudiando, que saques de tu mente la posibilidad de que en justicia, escúcheme, de que en justicia usted le pueda hacer daño a otro que porque ese otro le hizo daño. Saque eso de su mente, sáquelo. El cristiano tiene que morir a la posibilidad de hacer lo mismo que otro hizo. Que porque alguien me insultó, yo lo voy a insultar, y es justo porque él me insultó. Déjeme decirle algo, usted no está diseñado, usted no fue diseñada para hacerle el mal a nadie. Aún al que le hizo daño, usted no está diseñado para eso. Y hoy existen, hermano, en la iglesia cristiana, hogares que porque ese hombre no se ha convertido bien o no le ha dado la regalada gana de obedecer la palabra, no importa cómo sea, esa mujer que dice ser una buena cristiana, con culpa o sin culpa, no estoy hablando si tiene razón o no tiene razón, ese hombre viene y levanta la voz y la trata mal, y entonces ella se cree con justa causa, se cree con la razón suficiente para levantar su voz e insultar a su marido, faltarle al respeto a su marido, y piensa que está bien, porque es que él primero me afectó a mí, primero me insultó, entonces, tampoco. No, sí, yo tengo paciencia, pero tampoco, es que a toda hora, a toda hora, no importa si es a toda hora. Tú fuiste diseñado, tú fuiste diseñada para hacerle el bien aún a aquellos que no te lo hacen. No, yo sé que usted no está muy convencido, pero por eso le voy a leer la Biblia. Para que entienda, hermano, que están equivocados los cristianos que justificados en el mal del otro le hacen mal a otros. Están equivocados. Hermano, el ser cristiano
No es tener una Biblia, no es ir a una iglesia, no es decir aleluya, lo leyó. No, ser cristiano es tener la simiente incorruptible de Dios en nuestra vida para hacer lo bueno y no lo malo. Allí nos distinguimos los cristianos, los que no sabemos hacerle daño a nadie, los que hemos decidido no hacerle daño a nadie, sino pagar bien aún al que nos hace mal. ¿Qué pasó? Dele la gloria al Señor. Entonces, yo le quiero mostrar, hermano, cómo la Biblia nos enseña que nosotros fuimos diseñados para hacer lo bueno. Efesios capítulo número 2. Efesios. Capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo número 8, léanlo conmigo, por favor. Efesios 2, 8. Porque por gracia, por regalo de Dios, por bondad de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, ¿sabe que a mí siempre se me ocurre que alguien le tenía que haber dicho a Job este versículo? Que no nacía de él el ser santo y el ser bueno, no. Porque el problema de Job, y por lo que llevó, el trato que llevó fue ese. Sí, él era recto, él era justo, él era puro, era apartado del mal, pero él creía que él se había disciplinado tanto en su vida que había provocado, en ese orden y en esa disciplina, había provocado la santidad en él, que era de él. Y la Biblia dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo lo bueno que tengas viene de Dios. Todo lo bueno que tengas le pertenece a Dios. Él te lo regaló, como un regalo te lo dio. ¿Entiende eso? Es don de Dios. Ahora siga leyendo. No por obras, no porque ayune mucho, no porque ore mucho. Eso sí, ore y ayune, mijito. Pero no por eso va a ser mejor que otro, más salvo que otro, no. Es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Póngale cuidado a eso, que aquí veníamos. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? ¿Eres hechura de quién? Diga conmigo, Dios me hizo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? Para desquitarse del marido, de la mujer, ¿sí? Para desquitarse del suegro, de la suegra, porque es que yo soy manso pero no menso. Porque es que ella me hizo y espere y verá. Olvídese, tampoco. ¿Usted no ha visto un cristiano bravo? ¿Sí? ¿Para eso? No, hermano. No, estamos equivocados, hermano. Siempre, durante mucho tiempo, le dimos un significado diferente a la palabra amor. Amor es hacer el bien, desear el bien, provocar el bien para todas las personas. Amor es prohibirse, aún teniendo razón y teniendo el poder para hacerle daño a otro, es prohibírselo, hermano. Allí está la mansedumbre. Por eso, el fruto del Espíritu tiene dentro de sus 9 virtudes la mansedumbre. La mansedumbre es un poder controlado y determinado solo para hacer el bien. Un potro cerrero, cuando no ha sido domado, el que se le arrime, le pega su patada, le abre el cráneo, lo mata. Pero cuando al potro cerrero se le enseña obediencia, se le somete a obediencia, a eso se le llama mansedumbre. A eso se le llama mansedumbre. El potro sigue teniendo el mismo poder, la misma fuerza, pero solamente para hacer el bien, para obedecer, óigame, a ese bozal, a esa cabrilla que para donde lo lleven. El cristiano, mire, usted puede tener el poder para desbaratar a otro, nunca lo hará. Así como el Señor Jesucristo no usó su poder para destruir la humanidad, sino que usó su poder, hermano, para salvarnos, para ir a una cruz. Por eso Él le preguntó, por eso Él le contestó a Pedro cuando Pedro le bajó la oreja a Malco. Le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú no crees que yo puedo orar a mi Padre en este momento y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Lo que le estaba preguntando es: ¿usted cree que yo estoy aquí porque no tengo otra opción?
¿Usted cree que yo estoy aquí porque no me queda de otra? No, mijito, yo tengo el poder para acabar con todo, con usted y con toda la humanidad. Pero ¿sabe qué? No vine a eso. Vine a poner mi fuerza, mi poder al servicio de la salvación del hombre. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Entonces, hermano, mire, esa es la diferencia. Aquí no hay otra. Ese marido que anda haciéndole mal a su esposa, esa mujer que anda provocándole daño a su esposo, esa mamá que anda provocando sus hijos a ira, maldiciéndolos. Se dice cristiana, se dice cristiano. Eso es mentira, hermano. No le han enseñado que Dios te diseñó a ti y diseñó las buenas obras para que anduviesen juntos. No me expliqué, léalo por favor. No me expliqué, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer lo bueno, para buenas obras. Esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, Dios preparó desde antes de la fundación del mundo las cosas buenas para que tú y yo camináramos en ellas. Léalo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El error de la Iglesia Católica es hacer buenas obras para ser salvo. Nosotros dijimos, no es por obras, entonces hacemos lo malo, porque como no es por obras, y estamos equivocados. La nueva naturaleza que Dios te dio, te capacita para vivir solamente haciendo lo bueno. Y me gustaría que todos nosotros nos lleváramos, entre esos principios bíblicos que hemos aprendido hoy, que son como 3, que este fuera el más fuerte. Que tú hoy tomaras la decisión de no volverle a hacer daño a nadie, ni siquiera a ese que te hace daño. Voy a agregar otra cosa. ¿Sabe por qué a los cristianos les entra la brujería a algunos? ¿Sabe por qué un cristiano se tiene que quejar de que es que le están haciendo brujería y hechicería? Porque él no aprendió a pagar bien por el mal que se le haga. Lo que dice Romanos capítulo 12, vaya allá. ¿Y sabe qué pasa? Que los demonios encuentran entrada a ese cristiano porque ese cristiano está con resentimiento, con odio, está deseándole el mal a esa o a ese que está pensando que le está haciendo daño. Uy, esa suegra mía siempre me ha hecho brujería y mire cómo me tiene, me rasca aquí, me rasca acá, uy, yo la he de ver. Ese deseo de hacerle el mal la vuelve vulnerable ante el mal. Pero mire lo que dice Romanos capítulo número 12. El versículo, ya se lo doy. Versículo número 17, Romanos 12, 17. Dice así tan claramente: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres y sobre todo delante de Dios. No pagues a nadie mal por mal. Tú sabes que alguien te quiere dañar, no, deséale lo mejor, perdónalo, bendícelo. Y eso se convierte, hermano, en muro y antemuro a tu alrededor para que nadie te pueda tocar. Hermano, tantos hermanos por años enteros afectándole la brujería, aprendieron eso, empezaron a bendecir todos los días a sus enemigos. Y el Señor empezó a limpiarlos, a protegerlos. Y entonces su enemigo, frustrado, viendo que nada le afectaba, se llenó de ira y fue y le dijo: ¿y usted qué o qué? Ahora sí sos verdadera cristiana, ¿no? Ahora sí te creo, porque hice lo más terrible que puedo hacer contra alguien y ni te tocó, porque hoy estoy pagando bien por el mal que tú me quieres hacer. Te bendigo en vez de maldecirte. Entonces el Dios de los cielos, como estoy en la verdad del Evangelio de Jesucristo, me guarda, me protege y no me deja tocar ni un pelo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora vaya conmigo al versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, llénele la panza, sí, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, hágale una buena preparada, tenga con gusto, con gozo. Eso lo blinda a usted, hermano, y a su familia, entiéndalo por favor. Dale de beber, pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Se le revierte lo que le quería hacer a usted. Óigame, y empieza a atormentarlo el remordimiento de quererle hacer el mal a alguien que lo único que le hace es el bien. Dios te garantiza eso. Y por último, 21, no seas vencido de lo malo. El que paga mal por mal está siendo vencido por lo malo. Ya se convirtió en un malo. ¿Y si es un hijo de Dios? ¿Qué tal? Si es un hijo de Dios malo, no, hermano, no. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La única forma que nosotros vamos a seguir en ese nivel de gobernadores, de autoridad sobre los demonios, es haciéndole el bien a la gente, a las personas. Las personas no son tus enemigos. Cuando alguien te hace daño, no lo hizo porque él quiere, porque ella quiere. No, están instados por demonios. Oiga, usted tiene autoridad sobre los demonios. Pero a los hombres perdónelos, bendígalos, sírvalos, hágales el bien. Y nadie lo va a tocar, nadie. Mire, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso nos lo está diciendo el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Nadie te podrá tocar, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dice la Biblia en primera carta de Juan 5:18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesucristo, le guarda, y el maligno, ¿qué pasa? No te puede tocar. No te puede tocar. Aprendamos a hacer el bien. Distíngase por eso. Tome la decisión. A nadie le voy a desear el bien, mucho menos se lo voy a hacer. Jamás. Jamás. Y por regla general, el que me quiera hacer el mal, le voy a retribuir con bien. Así tengo garantizada la protección de Dios y la bendición de mi Padre. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Oramos. Démosle gracias al Señor. Y pidámosle sobre todo, hermano, poder vivir esto. Poder arrancar, hermano, esos principios que teníamos por allá tan arraigados. Yo soy manso, pero no menso. Yo soy tonto, pero no tanto. Dios nos va a conocer. No. Aprendamos y vivamos lo que el Señor Jesús nos dice. Vivamos la verdad, el verdadero evangelio del Señor Jesús. Y días como nunca habíamos vivido, vamos a empezar a vivir. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu palabra y la verdad de ella, Señor, que es poderosa, Señor, para cambiar, para transformar vidas. Señor, abre los cielos y derrama sobre nosotros entendimiento, Señor. Queremos entender tu propósito en nuestra vida claramente, Señor. Queremos aprenderlo, Padre. Tal vez nuestra alma no esté dispuesta, Señor, a vivir de acuerdo a la verdad, al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros que somos espíritu, determinamos, Señor, amado, bendito Dios, obedecer tu palabra y vivir de acuerdo a esa verdad poderosa. Hoy renunciamos al reclamo. A ver, renuncie conmigo. Renunciamos al reclamo, al odio, al resentimiento, a la amargura. Renunciamos a la venganza, Señor. Renunciamos a desear ver a otro mal, Señor, como venganza, tal vez como reclamo, bendito Dios, por lo que algún día nos hicieron, Señor. Renunciamos a esto, Padre, y los perdonamos en el nombre de Jesucristo y deseamos el bien para ellos, que el bien y la misericordia que nos sigan a nosotros, Señor, también nos sigan a ellos, Padre, que tú los transformes, que los cambies, que los convenzas de pecado, justicia y juicio, para que los puedas bendecir, para que les puedas dar una nueva naturaleza como la que hemos recibido nosotros, Señor. Padre, estamos decididos a obedecer tu palabra y a vivir la verdad de ella, Señor. Enséñanos, vamos a aprender y vamos a vivir, Señor amado, para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web, aquí en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Padre, bendícelos a todos, Señor. Yo declaro familias bendecidas, prosperadas, sanas. Yo declaro familias con el deseo de vivir la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, apartados del engaño, de la mentira, apartados del deseo de nuestra alma, de ese deseo egoísta, Señor, de siempre percibir bienestar nosotros, no importándonos, Señor, qué pasa con los demás. Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón y te pedimos siempre que nos llenes con tu Espíritu Santo para vivir este tiempo que nos queda aquí en la tierra, Señor, para vivirlo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, Señor, y no a través de emociones, no en la carne, bendito Señor. Padre, gracias por tu propósito, por tu palabra. Te pido, Señor, que nos bendigas a todos, Señor, con mayor entendimiento y mayor capacidad para obedecer esa poderosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.